comentamos. Bien, continuamos en cómo es posible y uno de los temas importantes también en este punto, Cris, tiene que ver con la toma de tierras. Un problema que ha venido ya también. Hoy tenemos un programa que es como revival, ¿viste? Vamos trayendo problemas existenciales de la República Argentina a la actualidad, pero que viene también desde hace muchísimo tiempo, donde no se han ocupado de los sectores más vulnerables y que esta pandemia además empezó a destapar muchísimas ollas que tenían que ver con el egoísmo, en primer lugar, de los propietarios que empiezan a levantar y a subir el precio del alquiler de viviendas que cuando justamente no pueden hacerlo porque la gente no ha podido trabajar, porque muchos de ellos perdieron el trabajo, porque no tienen cómo solventar en este punto el incremento del alquiler. Entonces, hay una dinámica que se genera que deja un montón de gente en la calle, fuera No, completamente del sistema. no solo la suba del alquiler, Avi, sino también la falta de comprensión en esta situación. No digo que le regalen el alquiler, pero sí que le den un pedal o ver cómo se puede ir manejando como para que la gente pueda continuar viviendo en el inmueble que está, ¿no? Pero en muchos casos los propietarios exigen el pago total del alquiler. Pero bueno, eso es una realidad que pasa a nivel vivienda y a nivel comercial. Exacto. Vamos a hablar con Jorge Ceballos. Jorge, ¿cómo te va? Buenas tardes. Cristian Romero, Abigail Lasalle, te saludamos. ¿Cómo andás? Buenas tardes, un gusto hablar con ustedes. Igualmente, Jorge. Bueno, a ver, está siendo de manera inminente el desalojo de la toma de tierras de Guernica, una de las más importantes que tiene la República Argentina. ¿Qué va a hacer esa gente y además si van a permitir el desalojo, ¿no? Bueno, ojalá que no ocurra. La verdad que me parece, si se toma esa decisión, es muy desafortunada, porque precisamente no contempla lo que ustedes recién planteaban, ¿no? Una situación de déficit en el tema habitacional que arrastra décadas en la Argentina y que no se puede resolver con el Código Penal ni con la fuerza policial. Hay que Ahora, resolverla con, Jorge, perdón, justamente desde el Estado, con digamos, abordando la problemática esta, ¿no? perdón que te interrumpa en esto, pero está claro, ¿no?, que tomar tierras es ilegal. Sí, o sea, hay una contradicción de dos derechos. Hay un derecho también de raigambre constitucional, que es el derecho a la vivienda, y Sí, el claro. otro de la propiedad. Colisionan. Entonces, uno tiene que ver ahí cómo se destraba ese problema en el caso, bueno, en el caso que son privados, porque tampoco el dueño de una propiedad privada es culpable de los problemas de la administración del Estado en este tema, no tiene esa responsabilidad. Entonces, No, hay y que nada bala que uno tome una casa que no le corresponde y se ponga a vivir adentro, ni No, tampoco un bueno, terreno. O sea, más allá de que colisionen los dos derechos de la propiedad privada y de la vivienda no, digna, o sea, exactamente, exactamente. No, y los problemas Pero también después para un también, desalojo, ¿no? Para el ¿cómo? propietario para el propietario que le toman una casa, el problema de un desalojo después es terrible. Sí, Puede estar claro. hasta 2, 3, hasta 4 años para tratar de sacar a No, alguien ahora adelante. se ha abreviado el tema procesal. Eso era, tiempos antes podía llevar una vida. Ahora se ha abreviado y habitualmente hay, digamos, lanzamientos más breves. Pero el punto acá es que primero tenemos que entender todo eso, sobre todo el problema de los niños. Uno va a Plaza de Mayo nomás, frente a la Casa de Gobierno, debajo de la Recoba, uno encuentra familias, centenares de familias en esta situación. Hay niños que no son responsables de esta circunstancia que les toca vivir y este país no fue siempre así. No fue siempre así. Yo puedo decir, en Ciudad Vita, La Matanza, todavía están las viviendas que hizo el primer y segundo gobierno de Perón. Hicieron esas viviendas que no eran viviendas para pobres, eran viviendas dignas, que hoy digamos, y que tienen atrás, hasta en algún caso tienen una piecita para semillas. Mirá qué visión que se tenía en aquel tiempo. Pasa lo mismo con el tema ferroviario. Se tardaba 3 horas 45 cuando se hizo el primer viaje de acá a Mar del Plata, de Constitución a Mar del Plata. Ahora tarda 7 y tenés que rezar que llegue. Entonces, claro. vamos por atrás y hay responsabilidad de los funcionarios. Entonces, yo estoy de acuerdo que se aplique la ley,
si primero también se le va a aplicar a los responsables de que se viva en esta situación en el país, porque este es un país que tiene tierra, y este es un país que necesita estimular la construcción porque tenemos un problema de desempleo. Entonces yo creo que hay que conciliar las dos cosas, pero no siempre que caiga el peso y el rigor con los que menos tienen. Me parece que habría que empezar con el ejemplo de los responsables. ¿Por qué crees que no hay un plan serio habitacional en la República Argentina? Para mí es inexplicable. No, mirá, no tiene racionalidad, digamos, porque es positivo de todo punto de vista. Inclusive, mirá, hay algo que es curioso. Por ejemplo, los planes hipotecarios se han dado en gobiernos de ideología más liberales, cosa que vos decís, pero, o sea, hubo planes hipotecarios viviendo en la época de Menem, empezó con los UBAs el tema acá con Macri, y no entiendo cómo desde hace décadas gobiernos de otros signos con lo que yo puedo tener más coincidencia no empiezan un plan digamos, efectivamente habitacional, teniendo en cuenta también trabajar a mediano plazo en no concentrar todo acá en el cono urbano. En el 1% de la superficie tenemos un tercio de la población del país. Hay que pensar en desarrollar proyectos urbanos que impliquen servicios, escuelas, hospitales, en otros lugares del país, en un país al que le sobra tierra. Y hay tierras fiscales que ni siquiera el Estado las tiene inventariadas, o mejor dicho, están en los archivos de la burocracia con los cuales se hacen negocios. Y hay después la capacidad presupuestaria para comprar. Yo coincido con lo que se planteaba en la introducción respecto a que la pandemia puso sobre relieve el problema habitacional. Pero justamente la pandemia también nos plantea un desafío de crisis económica que es una crisis que todos la están comparando y que es peor hasta que la de la década del 30, del siglo pasado. Entonces, ahora se requieren soluciones extraordinarias para este nivel de crisis. Y yo creo que el tema habitacional es factible de hacer, digamos, ¿no? Tenemos la tierra, tenemos posibilidad de tener la tierra. Que no tenemos que importar prácticamente nada para la construcción. Y podemos generar mano de obra, y hay que pagarla, ¿eh? Otra cosa que yo quiero plantear, no se pueden regalar. No estoy de acuerdo con regalar viviendas sociales ni nada. De acuerdo a lo que cobra, porque eso es la dignidad. Y yo, mira, no quiero ser soberbio, pero hace muchos años que trabajo y conozco la idiosincrasia de los sectores humildes. Si tienen una vivienda, van a separar su ingreso, la plata que sea para la vivienda primero y después se arreglarán para comer. Van a hacer eso porque esa es la cultura, no va a haber moras ahí. No la va a haber, como no hay ahora con el plan hipotecario de los UBA que se han encarecido. Es muy baja la mora que hay, a pesar que se han ido por las nubes, porque la gente valora mucho la vivienda. Entonces, es inexplicable que no tengamos vivienda. La verdad, es una crueldad. Jorge, ¿vos creés que la gente esta que está tomando las tierras, por ejemplo, no tendrían problema en irse un poquito más lejos del AMBA? Porque en muchos casos por ahí dicen, no, pero ellos quieren estar en Capital o Gran Buenos Aires. Hacer algo un poquito más alejado, ¿vos creés que si le dan facilidades y trabajo y la gente no tiene problema? Seguramente. Yo he preguntado muchas veces por qué estaban personas que vivían de Misiones, ¿viste? Una provincia tan linda como, bueno, todo nuestro país es lindo. A veces te da la curiosidad tonta esa de decirle, ¿y por qué te viniste acá? Yo he estado en lugares donde, bueno, había cables, en día de lluvia, cables de luz en el piso, con los chicos con un peligro, y me dicen, pero lo que pasa es que donde estábamos justamente faltaba lo que vos decías, dice, no tenían ni un hospital cerca, no conseguíamos ni un plan, porque no llegaba ni un plan. Dice, entonces no me quedó otra, ¿no? Me lo planteaban una mamá con sus hijas ahí que estaban correteando en ese lugar. Lo que pasa también, Jorge, a ver si me estoy equivocando en lo que pienso, ¿no? Muchas personas o muchas familias de las provincias donde ya no tienen lugar porque han quedado afuera del sistema de construcción, del sistema de trabajo, del sistema educativo, del sistema de salud, entonces se vienen indefectiblemente para la provincia de Buenos Aires. Pasa con familias de Chaco, de Misiones, sobre todo las del norte del país, que son las provincias por ahí un poco más, si se quiere, pobres, entre comillas, que vienen a la provincia de Buenos Aires en una búsqueda de mejora para la vida. Claro, pero por eso tenemos que pensar la salida habitacional con un criterio federal, con un criterio de mediano plazo.
no el criterio de respuestas inmediatistas, digamos, ¿no? Primero hay que encararlo, porque no hay excusa para no encararlo. Yo no puedo responder la pregunta que bien me hicieron ustedes, ¿por qué crees? No hay respuestas, hay que encararlo. Y si hay un funcionario que cree que no es posible, que deje su lugar. No Está bien, puede... pero no se encara, Jorge, porque lo que se le da la posibilidad, por ejemplo, vos hablabas de los créditos. Yo me acuerdo que en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se había dado el Procrear, ¿te acordás? Sí. Que era para los que tenían la casa, que querían, tenían el sueño de la casa propia, entonces podían construir o podían comprar ya hecho. Ahora el Procrear ya directamente va para aquellas personas que quieran construir y tienen que tener un terreno. O sea, cada vez se achica más. Claro. Yo en realidad no sé si el dinero por ahí que estaría puesto para la construcción de viviendas se va por otro lado. Es seguro que va por otro lado. Y yo creo que justamente es un problema de asignación de prioridades. Y es un problema, yo no le voy a decir a esta administración que lleva 9 meses, pero digamos, acá es un problema que lleva décadas. Entonces tenemos que plantearnos y tiene que haber un clamor de la sociedad pidiendo que, vuelvo a decir, que se construya vivienda y que se cobre, no que se regale. No tiene que regalarse, tiene que cobrarse con una cuestión atendiendo los ingresos de cada sector y haciendo propuestas para cada sector. Pero encaremos una planificación y que sea política de Estado, que no se desarme con la gestión que viene, porque sea del mismo signo político o de otro o de la oposición. Este es un acuerdo que tenemos que tener como país, digamos, básico para resolver, porque después vienen otros problemas. La pobreza en este país es hereditaria. Entonces, esos chicos, y no fue siempre así. Mirá, yo no me gusta hablar en términos personales. Yo vengo de una familia pobre, pero yo pude estudiar. Yo soy de esa etapa y yo pude estudiar en la escuela pública y después pude ir a la universidad. Ahora, yo sé, digamos, que estas generaciones nuevas no tienen esa posibilidad porque no tienen ni trabajo registrado ni trabajo. ¿No? Y cuando hablaban, la otra vez pasó el problema entre cuando un jubilado mató a un delincuente o que había entrado a robar. Son dos mundos que colisionan. Alguien que tuvo una vez un empleo que a lo mejor toda su vida hasta tenía el mismo empleo, entraba en un lugar y toda la vida estaba en el lugar. Ahora, los jóvenes no entienden eso, no ven en los viejos el espejo de ellos, en los viejos, así voy a ser yo cuando tenga 30, dentro de 40 años, no ven posibilidades de felicidad porque no tienen ni aportes y a veces ni trabajo, pero sí cuando consumen pagan parte de esa jubilación, porque el IVA es uno de los principales impuestos que sostiene el sistema jubilatorio y lo paga tanto el que está en el asentamiento en Guernica como Pérez Compán, Bulgeroni, para citar algunas personas que tienen más capacidad económica, ¿no? Entonces, todas son cosas que tenemos que poner, digamos, a tratar de ser un poco más justo en esto, ¿no? Insisto, yo no creo que el dueño de un terreno tenga que pagar las consecuencias de la falta de vivienda, no, es una injusticia, porque justamente puede ser alguien que ha trabajado toda su vida, ha hecho un sacrificio para tener esa propiedad, no es él el que tiene que pagar esa injusticia. Pero tenemos que plantear al Estado, a los distintos gobiernos, que ese tema se encare y se trate de resolver, porque es un tema que no tiene justificación en nuestro país. En nuestro país no hay justificación para que en esto no se avance, me parece a mí. Y no se va a resolver, chicos, no se va a resolver con palos ni con el Código Penal. Yo soy abogado, he visto mucho de esto. Y no es nuevo, ahora hay una encrucijada, pero yo hace 32 años que vine de Córdoba acá a Buenos Aires. Cuando llegué ya había problemas de tomas. Y había antes, no que empezaron cuando yo llegué, por supuesto. Pero bueno, digo ahora, lo que pasa es que ahora la de Guernica, Jorge, es muy llamativa por la cantidad de personas y la de Victoria también, tierras federales, en donde no puede circular un tren que lleva a 10.000 personas por día. Hoy en día en pandemia, 10.000 personas que hacen trabajos esenciales. Sí, es más, la de Victoria son pocas familias. Son pocas familias, sí. Creo que 25. Eso, ahí, no puede existir. Eso no puede pero existir. además, perdón, pero además ahí también está metido el sindicato de la fraternidad, con lo cual, a partir de ese momento, todos quisieron morder de la toma y de la necesidad de esta gente. Mira, hay mucha intrusión en el tema de los ferrocarriles, que es otro tema que a mí siempre me preocupa, porque para mí es un criterio de pensar el transporte en este país sin el ferrocarril tampoco tiene explicación.
tanto que hablan de países que admiran, pero en Europa el sistema ferroviario tiene un nivel de desarrollo muy importante, en Estados Unidos, en China, que es una potencia emergente, la ruta de la seda, que son alrededor de 60 países en los que ellos van a invertir, el 85% de esas inversiones son en el sistema ferroviario. Rusia lo mismo, o sea, y nosotros que llegamos a ser, digamos, vanguardia en el mundo y en Latinoamérica por la extensión de nuestro sistema ferroviario, vamos para atrás. Entonces, y las tierras se han intrusado. Hay muchas tierras y propiedades del ferrocarril, que son del Estado, que es nuestro, digamos, de todos los argentinos, están intrusadas, en muchos casos, a veces con emprendimientos privados, hasta los galpones culturales, que yo valoro mucho el tema cultural, pero tenemos que respetar el tema de la posibilidad de que el ferrocarril vuelva. Y esas tierras tienen que estar en manos del Estado. Entonces, yo no puedo estar de acuerdo en que se intruse eso, pero tampoco estoy de acuerdo que veamos a los niños crecer en una cabina, adentro de un banco, abajo de la recoba de frente a Plaza de Mayo. Se me parte el corazón ver esos chicos. Nos tiene que juzgar a nosotros. Jorge, nos gustaría seguir hablando 2 minutos más con vos. ¿Nos esperás 2 minutos nada más? Yo los espero todo lo que ustedes quieren. Un fenómeno. Gracias, Jorge. Ya volvemos. Nuestra prioridad es cuidarte. Por eso estamos trabajando para terminar cuanto antes el nuevo hospital en Derqui. Un centro exclusivo de internación para coronavirus que cuenta con 7 consultorios, tomógrafo, ecógrafo, rayos y laboratorio. Una obra que va a quedar y garantizar la atención futura de los vecinos. Elegimos cuidarte y por eso elegimos un nuevo hospital para Derqui. Pilar, municipio. De las finanzas de la nada a las finanzas con sentido. Fundación Ecoconciencia asesora a bancos y a instituciones financieras para la diferenciación que se reclama, dando a elegir al inversor, generando instituciones que siembren futuro. Una banca de colores, una banca de emociones. Por consultas, comunicarse a fundacion@ecoconciencia.org. fundacion@ecoconciencia.org. Bicentenaria, líder en préstamos personales para Fuerzas Armadas, Seguridad y Policías desde hace más de 10 años. Nuestros socios acceden a exclusivos beneficios. Tienen el acceso a su cuenta las 24 horas del día, los 7 días de la semana y cuentan con un anticipo de sueldo con un simple llamado. Para contactarse, 0810-345-0125. La ayuda que necesitas en el momento justo, como solo Bicentenaria te lo puede brindar. ¿Cómo es posible? En redes sociales, seguinos en @AbigailLasalle y @CrisRomero10. Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta. Este medio está asociado a CADEMAD, Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales. Literatura, medicina, teatro, cultura, abogacía, música, deporte, cine, política, entretenimiento y mucho más. Todos los días, las 24 horas. Conexión Abierta. La radio de la Universidad Abierta Interamericana. Conexión Abierta. Coronavirus. Medidas preventivas. En Conexión Abierta, queremos recordarte las recomendaciones otorgadas por la Organización Mundial de la Salud. Lavarse las manos con regularidad. Toser y estornudar en el pliegue del codo. Desinfectar y ventilar los lugares habitados. La transmisión del virus es de persona a persona. Mantén distancia y resguardate en tu hogar. Para evitar la concurrencia masiva a las guardias y evitar contagios dentro de los centros hospitalarios, se recomienda llamar a los siguientes números telefónicos. En todo el país, línea del Ministerio de Salud de la Nación, 0800-222-1002. Ciudad de Buenos Aires, 107. Juntos podemos prevenir y evitar la propagación del coronavirus. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio.
Franco Salomone, en Conexión Abierta, presenta Charla Confidencial, un programa periodístico que te propone diversos enfoques sobre la cultura, la economía, la política y distintas problemáticas sociales de nuestro tiempo, bajo la conducción del periodista Franco Salomone. Todos los jueves a las 14 por Conexión Abierta, tu medio digital audiovisual. El periodista Hugo Machiavelli los invita a escuchar, ver y participar del programa periodístico Tenés que saberlo, un espacio dedicado a los temas que emergen de la sociedad, la política, la cultura. Los lunes a las 14 por Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Fin de espacio publicitario en Conexión Abierta. Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Abigail Lasalle y Cristian Romero están en Conexión Abierta. Gracias, Jorge, por la espera. No, gracias a ustedes. Bueno, estamos hablando con Jorge Ceballos, de Barrio de Pie, y te quería consultar en esta oportunidad. Venían reclamando, por ejemplo, alimentos para los comedores en el gobierno anterior. ¿Estuvieron reclamando también alimentos para los comedores en este gobierno? ¿En qué situación estamos en estos momentos? Mirá, da la impresión que cambia de gobierno, pero el cumplimiento, digamos, de la ayuda social no está muy firme, ¿no? Es que el tema alimentario ha sido, creo que, el principal problema de esta administración. Pensaron cuando saltó el tema de los sobreprecios, eso fue en marzo, y prácticamente hasta mayo no llegaron alimentos. Y después llegaban alimentos que eran un tanto insólitos, ¿no? Miles de latas de pera o de ananá en invierno, digamos, ¿no? O sea, estas cuestiones así. Yo creo que no han logrado resolver ese problema y dan cantidades, hasta hace poco, menos que la administración anterior en un marco de pandemia. Entonces, esto no implica tener una visión sesgada y unilateral, porque también hay una tarjeta alimentar que ha beneficiado a muchos sectores. Pero respecto a la entrega de mercadería concreta para la gran cantidad de comedores, merenderos, ollas que han florecido en estas circunstancias, porque ha venido gente, mira, ahora hay el conflicto de la policía, ha venido gente de la fuerza de seguridad a retirar mercadería, porque se le ha venido a la familia, los hijos con los nietos a la casa. Entonces, alguien que ganaba 50.000 pesos, para decir una cifra, no es lo mismo cuando tenés que alimentar 3, 4 personas que cuando tenés que alimentar a 6, 7. Entonces, con vergüenza han venido, y hay gente que no estaba acostumbrado a pedir. Venían a pedir a los locales a ver si no había algo de mercadería. Entonces, en ese marco de mayor demanda, muy insuficiente la ayuda alimentaria que ha habido. Jorge, a mí me da la sensación que es muy difícil encontrar el camino de salida. Como que en realidad estamos en el laberinto de falta trabajo, falta alimento. ¿Cómo se sale de esto? ¿Cuál es la salida? Bueno, no. Yo creo que indudablemente no es fácil, pero digamos, nada grande y ninguna transformación importante es fácil. Yo creo que tampoco es muy misteriosa, no hay que encontrar una nueva fórmula, digamos, simplemente hay que establecer, vos me hablabas antes correctamente de las prioridades, dónde están las prioridades, y creo que tenemos que poner a andar la economía para que nos pueda incluir a todo. Hay que repensar un modelo, porque acá no todo le fue mal. Cuando decimos que a la Argentina le fue mal, yo estudié algo de economía también, y hay
término que se llama la autonomización del ciclo económico. Hay grupos económicos que se autonomizaron del ciclo económico. Cuando a la Argentina le fue muy mal, ellos se enriquecieron porque concentraron, es más, aprovecharon que se caían otras empresas para absorber ellos ese mercado y a la misma empresa a veces, ¿no? Es un proceso de concentración y centralización. Entonces, cuando a algunos les va muy bien y a otros les va mal, esos modelos no pueden repetirse. Tenemos que pensar en un modelo que genere crecimiento, pero un crecimiento con inclusión. Eso implica, por ejemplo, el tema de la construcción con mano de obra intensiva. Desarrollar el área exportadora indudablemente, porque necesitamos el ingreso de dólares, pero también contemplar el mercado interno, contemplar las pymes y contemplar, insisto, no tiene que haber más planes, tiene que haber trabajo. Queremos que los vecinos trabajen y que lo que obtengan lo obtengan pagándolo. Eso es lo que hemos tenido esa posibilidad. Yo te refería, yo cuando fui a estudiar a Córdoba, a la semana conseguí trabajo. Yo no era de la Córdoba capital, era del interior. Y a los 2 meses no me gustó ese trabajo y conseguí otro. O sea, podía conseguir trabajo. Claro, no es que ganaba gran cosa, trabajaba más de 8 horas, trabajo pesado y después tenía que estudiar, bueno, y así. Yo participé siempre en actividades políticas, etcétera, ¿no? Entonces tenía que hacer muchas cosas. Pero yo tenía trabajo. Hoy hay personas que les cuesta conseguir ese trabajo. Entonces hay que generar un modelo que incluya un acuerdo nacional de los sectores de la producción, pero que sea inclusivo. Que se entienda que tiene que ser inclusivo, porque si no los fenómenos que después se ven, culturales, sociales, de la seguridad, hacen que sea un país que no sea ni siquiera lindo para vivir, ni para los que acumulan riqueza, porque es una sociedad, la verdad que no es muy linda la que estamos viviendo, ¿no? Porque ¿tienen comunicación por consultas desde el Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo? ¿Levantan el teléfono y te dicen, Jorge, ¿puedo tener una reunión con vos? ¿Y te consultan? Sí, sí, mirá, con Daniel Arroyo, yo fui subsecretario de Desarrollo Social en la época de Néstor Kirchner. Él era viceministro, tengo una relación de vieja data, y él participa en muchas cosas, a veces que nosotros hacemos, pues nosotros hacemos relevamiento de precios, talla y peso también, el índice nutricional. Tenemos una buena relación, pero eso no me exime de plantear las cosas que no estoy de acuerdo. Siempre fui así, cuando fui funcionario. Mirá, yo cuando fui funcionario, del 2000 hasta el 2008, 2004 al 2008, hice una movilización a José López, porque con este tema de las viviendas, era tremendo lo que se hacía ahí, digamos, ¿no? Le pagaban más a los empresarios que a las cooperativas de los sectores populares, y además de eso, no le enviaban los fondos en tiempo, con lo cual en ese momento, que había mucha reactivación y había la mano de obra en la construcción era muy demandada, la más calificada, se iban a buscar trabajo en el sector privado y te dejaban la cosa sin terminar porque no te mandaban los pagos nunca en tiempo, te lo mandaban 3 meses después. ¿Quién se va a quedar a esperar que le paguen 3 meses y con qué va a mantener la familia? Y además cuando tiene trabajo cuando sale del mercado. Entonces, bueno, esa vez, siendo funcionario, hice una movilización contra otro funcionario. Era algo insólito, pero bueno, lo que pasa es que sí. Eso también deja en claro el sistema corrupto al que también estamos enfrentando. O sea, me parece que ahí está obviamente un problema enorme, que cómo terminás con la corrupción, cómo terminás con el funcionario que bicicletea al laburante, que acuerda con el privado porque por ahí tiene una devolución. O sea, es una situación... Con la ejemplaridad, Abigail, yo no me resigno. Hay que conducir con el ejemplo. No puede ser que Yo te recontrabanco lo que vos estás diciendo, te recontrabanco. Bueno, pero entonces yo entiendo que un empresario se enriquezca, porque él se decide ser empresario, esa es digamos, es el objetivo de su vida. Ahora, el que quiere ser funcionario público no se puede enriquecer. Tiene que tener el sueldo, pero no puede ser que se salga de la función pública creciendo, multiplicando el patrimonio. No, hay que ejemplificar, hay que conducir con el ejemplo. Y no se puede tolerar, no se puede decir, bueno, roba pero hace.
¿Cómo le decimos, hablamos a la juventud, le decimos que no tome el camino del delito, si vos como papá le decís, bueno, pero yo voy a votar a este porque roba, pero hace, pero roba? No estoy de acuerdo que se ocupe la propiedad privada y no estoy de acuerdo que el funcionario robe, por más que haga. Y si roba no haga, bueno, será más condenable si roba y encima es un inútil, o lo que sea. Pero no estoy de acuerdo con que naturalicemos la corrupción. No se puede naturalizar. Hay que combatirla en todos los terrenos siempre. Bueno, no mirar para otro lado. Yo por eso te digo, yo puedo hablar con Arroyo, con el cual no me parece un funcionario que es honesto, pero así también puedo decir las cosas que yo estoy en desacuerdo. No porque yo pueda hablar con él o lo conozca, voy a callarme de algo que no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo como están abordando la problemática alimentaria en plena pandemia. No estoy de acuerdo, digamos. Y la corrupción también hay que decirla. Y no mirar para otro lado. No naturalizarlo. Entonces, bueno, hay mucha gente honesta. Mirá, la bonaerense es un ejemplo de la corrupción, te voy a ser franco. Yo que soy abogado y después que andás un poquito en la calle no hace falta darte muchas cosas en cuenta. Pero también hay policías que quieren vivir honestamente y no pueden. O se les hace tan difícil como ellos. Porque, digamos, lo relegan, lo castigan y lo sancionan al que no entra en ese sistema. Claro. Entonces, pero no podemos aceptar eso. No podemos aceptar eso. Y las políticas de un gobierno que se dice popular no puede ser fortalecer espacios de corrupción. Si no ponemos parche y hacemos un acuerdo para que administren el delito. Pero bueno, te deja gobernabilidad, pero en realidad la seguridad cada vez se hace más, digamos, insostenible en este país. Totalmente. Jorge, muchísimas gracias por estos minutos. Al contrario, yo agradecido que me hayan podido charlar con ustedes, primero el gusto, pero además que me hayan dejado expresar con la libertad que me dejaron. Muchas gracias. Un placer, Jorge. Gracias, hasta luego. Bueno, hablábamos con Jorge Ceballos, Cris, y una charla anterior recontra interesante porque nosotros hacíamos esta introducción y hablábamos justo con lo que cerró Jorge de la policía bonaerense, y fíjate que estamos siempre hablando de lo mismo, ¿viste? Vamos de un lado al otro, pero siempre el péndulo va para ese lado, ¿no? Que es la corrupción, el mal manejo, la falta de prioridades, etcétera. Sí, tal cual. Y bueno, y lo que decíamos, ¿no? Los hechos de corrupción que se dieron, por ejemplo, en plena pandemia, con sobreprecios en alimentos, con sobreprecios en barbijos, y distintos gobiernos. Total. O sea, en la ciudad de Buenos Aires y a nivel nacional, ¿no? A nivel nacional, el tema alimentos, ciudad de Buenos Aires, tema barbijos, sobreprecios, en ambos casos en plena pandemia. Sí. ¿Cómo vamos a crecer si cuando estamos en una emergencia sanitaria estamos robando a los que menos tienen encima? No podría decírtelo. O sea, yo lucho todos los días por no querer acostumbrarme y que me parezca normal lo que estamos puntualizando. Y creo fervientemente que tenemos un problema enorme que es no poner punto final a la cantidad de funcionarios que se enriquecen con el Estado. Tenemos vastos ejemplos, y que de todas maneras, según el cuadro político a donde vos o a donde pertenezca el funcionario, se defiende, no se defiende, se imputa, no se imputa, se deja en libertad, no se deja en libertad, y así sucesivamente. Con lo cual... Es que no hay independencia de poderes. No existe la independencia. O sea, sí, lo tenés en la teoría, pero en la práctica los poderes no son independientes. La justicia responde al poder político de turno, el poder político de turno hace favores a la justicia, y el cuarto poder, que somos nosotros, tampoco es totalmente independiente. No, entonces, para nada. Entonces ahí tenés una gran falla, me parece. Sí, 100%. Y también me parece esta cuestión creo que lo hablábamos el otro día, de la cantidad de funcionarios que uno necesita ver recambio, ¿viste? O sea, gente que realmente tenga ganas de trabajar para la gente y no que venga de apellidos enquilosados en la política que directamente después se transformen en la vieja política en vez de la nueva. O que ya vienen de hace mucho tiempo, que fueron ministro de tal o secretario de tal,
me parece que es necesario ver un poco de sangre joven en la política, de empuje, de otra cosa, ¿no? Y dar esperanza de que algo puede cambiar con gente nueva.